Ahora estamos en comunicación telefónica, aquí en la mañana de Continental, con Lina Zubiría, a quien vamos a saludar. Ya hemos hablado varias veces con ella, de temas vinculados al mundo laboral. Lina, ¿cómo te va? Mel Caneda y Eduardo Telias te saludan aquí en Continental Tucumán. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. El gusto de escucharte nuevamente, Lina, para hablar de estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con este nuevo vínculo laboral que se dio sobre todo acá en la República Argentina o en esta parte del mundo con el trabajo remoto, viste, cuando llegó la pandemia, pero estaba viendo que hay un informe de los Estados Unidos que habla de que este trabajo remoto impacta negativamente la salud mental de los trabajadores en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con esto, Lina? Bueno, es un dato que si bien, tal como decís, el estudio habla de Estados Unidos, es algo que nosotros venimos trabajando también, que se da aquí en Argentina, ¿no? El estudio muestra una realidad que es que, más allá de, como siempre digo, cualquier cambio de modalidad de trabajo, como siempre, trae beneficios y en otras cuestiones quedan un poco medio cortos, y esto tiene que ver con que si bien el beneficio que podemos tener del home office o trabajar desde casa, y tal cual Eduardo como lo trae, fue algo que fue un nuevo hábito que nos permitimos después de la pandemia, sí. Y nos ayudó quizás a entender que está bueno poder equilibrar el trabajo con la familia y quizás tener más tiempo disponible para, como siempre digo el ejemplo, ¿no? Desde llevar a tus hijos a un acto escolar que antes no podías, o ir a buscarlos a la escuela antes y después volver, o ahorrarte, hacer las compras durante la mañana, cosas que antes no podíamos hacer porque íbamos a la oficina. Bueno, la realidad es que si bien eso trae ciertos beneficios para las personas, sí está demostrado que los humanos, la mayoría, tendemos, cuando estamos todo el día estando encerrados en casa, a perder ciertos hábitos que nos ayudan a sostener el bienestar. ¿Y por qué hablo de bienestar? Porque si bien la nota habla de salud mental, sí, para mí es importante entender la diferencia que el bienestar es un conjunto de distintas, digamos, prácticas que necesitamos. Porque siempre asociamos la salud mental con estados emocionales, ¿no? Y la nota lo lleva a ese lugar más y nos genera depresión, nos genera aislamiento, entonces la salud mental se ve perjudicada. El problema es que es una de las características del bienestar, pero también aparecen otras cosas como, por ejemplo, las cuestiones fisiológicas. Se ha demostrado que la gente trabajando más en las casas pierde el hábito de la higienización, come muy mal, entonces empiezan a aparecer cosas que desde el mundo laboral nos tenemos que empezar a preocupar, y como siempre les he dicho, esto es como el tango, se baila a dos, ¿no? Claro. No solo las empresas nos tenemos que preocupar por cómo nuestros colaboradores están trabajando desde casa, sino cada uno de nosotros, ¿no? Hacernos responsables de qué hábitos generamos cuando estamos trabajando desde casa. Está claro. Hay muchos beneficios. Cuando nombraba la lista de beneficios, yo pensaba, no sé si me ocurre, trabajar en pantuflas y todas esas cosas, o ahorrarse el tiempo de viaje hasta el trabajo, que es tiempo que quizás se puede dedicar para uno, pero también trae otras consecuencias, ¿no? Charlaba hace muy poquito tiempo con una amiga que se recibió de abogada hace poco y la habían contratado desde una firma de Estados Unidos para trabajar remoto. Y era excelente el pago, y me dice, pero sabes que no estoy tan feliz porque siento que es algo muy solitario, me decía ella. Exacto, ese es uno... perdóname. Sí, no. Y yo le decía, bueno, quizás te podés ir a un café o tenés la posibilidad de trabajar, no sé, irte a los valles, por ejemplo acá en Tucumán, irte a algún lugar que esté bueno y trabajar desde ahí. No sé, yo quizás le buscaba una solución, pero era esa la palabra que me quedó resonando, de solitario, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que también afecta, ¿no? Hay síntomas mentales, como decíamos, pero también síntomas físicos, pero también síntomas emocionales. Y tiene que ver con esto. Los humanos somos muy básicos. Tenemos 5 necesidades básicas todos. La primera son las fisiológicas. O sea, ¿para qué trabajamos? Y porque tenemos que comer, ¿no? Porque tenemos que tener un techo. Sí. Después tenemos, la siguiente escalón es las necesidades de seguridad.
¿Por qué trabajo? Y porque tengo que comer hoy, pero también tengo que asegurarme los próximos 2 años mínimamente, ¿no? Entonces uno trabaja para tener el techo, la proyección, la posibilidad de saber que estoy tranquilo, al menos, como digo yo, algunos años. Pero después hay otros 3 escalones de necesidades que tienen que ver, la que sigue después de la seguridad, son las necesidades sociales, son las necesidades de relación. Y acá, y por eso me gusta que lo comparemos justamente con Estados Unidos, y ni les cuento si lo comparamos con otro estudio, por ejemplo, europeo, los argentinos le ponemos mucho impacto a las necesidades sociales. Por eso a veces el trabajo remoto tiene mejores impactos, por ejemplo, en el continente europeo que en lo latinoamericano. ¿Por qué? Porque nosotros el cafecito, la charlita, claro, el salir después del trabajo, ir a tomar algo con la gente, el hablar, el almuerzo en el comedor, todo eso para nosotros, cualquier humano lo valora, pero nosotros los argentinos culturalmente hemos aprendido que eso está más bueno a veces que lo económico, porque siempre digo, somos seres económicos, políticos y sociales. Entonces, a veces hay muchas empresas que quieren pagar mucho más por la modalidad de trabajar remoto, ahí como el caso, Meli, que traes de tu amiga, pero no es suficiente, porque hay esa necesidad emocional de los vínculos, de la conversación, y que, imagínense, en el peor de los escenarios, si unimos todos estos factores de me dejo de bañar, dejo de comer o empiezo a comer mal, no me cambio porque como total la camarita no me ve, me quedo en pantufla y pijama todo el día, no hago nada, no salgo ni siquiera a comprar, pido la moto, me quedo en casa y no hablo con nadie. Y además trabajo, en ese caso, ella habla en inglés, o sea, se comunica en otro idioma además, como plus muy importante. A mí me pasaba en el tema de la pandemia al principio, bueno, cuando comenzaron acá en la radio con el trabajo remoto, o venían algunas personas a la radio, otros hacíamos trabajo remoto. En mi caso, bueno, estaba a cargo de la página web, así que lo podía hacer desde casa tranquilamente. Me pasó que al principio sí me gustaba, ¿no? Esto de la comodidad del hogar, de estar en pantufla, de calzo, en hojota, como vos quieras, pero y estar en tu casa, ¿no? Donde uno se supone que se siente bien, se siente cómodo, seguro. Después con el tiempo me di cuenta que me faltaba esa adrenalina, ¿no? El ambiente laboral, eso de estar en la oficina, compartir con mis compañeros, y con el tiempo sí me di cuenta, inclusive mi señora me decía que no era lo mismo para mí trabajar ahí en casa, porque uno inevitablemente se distrae. Por más que esté encerrado, que esté con la computadora, por los hijos, por lo que sea, uno se distrae. Entonces me faltaba esa adrenalina y después valoré mucho el tema de estar, ¿no? Acá en el lugar del trabajo, en la oficina. El famoso contacto social. Sí, totalmente. Claro, y ahí está bueno, Edu, en esto como lo traes en el ejemplo tuyo, que seguramente más de la mitad que te está escuchando dice, a mí me pasó lo mismo. Fíjate que tiene que ver con los hábitos que uno venía teniendo. Antes de la pandemia, ¿qué hacíamos? Laburábamos de sol a sol. No íbamos a la oficina, no volvíamos a casa. Llegábamos a casa y preguntábamos, che, vivo acá, ¿viste? Porque parecíamos como que éramos desconocidos, ¿no? Sí. Laburaba, solo disfrutabas el domingo, laburaba. Y claro, ¿qué pasó? La pandemia vino y no podemos negar que los primeros 15 días todos sentíamos que éramos las vacaciones merecidas de los últimos 15 años. Y sí, más o menos. Estábamos todos qué fantástico, no me tengo que levantar, ¿no? Yo decía, yo que ando mucho viajando, digo, qué suerte, no me tengo que levantar, maquillar, cambiarme, pensar lo que me tengo que poner, hasta doy las charlas virtuales de casa, lo mejor que me puede pasar. Claro, 15 días las vacaciones. Que los otros días, bueno, de chapa. Ahora, cuando después de repente vos, esos nuevos hábitos, te empieza a pasar esto, al principio está bueno, porque es lo que no tenía en lo anterior, pero después ya esto siento que es algo que viene para quedarse, ahí es donde cada uno tiene que encontrar esos nuevos hábitos, y está buenísimo que esto, ¿no? Cuando nos damos cuenta que yo valoro lo social, cómo empiezo a buscar alternativas para ir equilibrando entre los distintos formatos, y vuelvo con esto que me parece importante y que siempre lo doy como pistas, que es
nosotros somos nuestros propios dueños de nuestro propio metro cuadrado, ¿no? Y digo, que tu trabajo remoto sea bueno o malo no depende de la modalidad, depende de cada uno de nosotros, de qué hábitos hacemos y estar muy atento a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, me parece que para todos los que nos estén escuchando, está bueno esto de ser conscientes que no podemos dejar en mano de la modalidad de trabajo nuestra vida, ¿no? Sino cómo asegurarnos de estar atentos. Y ahí, si me permiten tirar unas pisitas para los oyentes, siempre yo digo, hay 3 cosas que uno tiene que estar muy atento. Una es el agotamiento mental y físico. ¿Y esto por qué lo hablo? Porque vuelvo, si trabajas todo el día en tu casa o si trabajas todo el día fuera de tu casa, no importa la modalidad, es que si vos ya sentís ese agotamiento mental y físico, viste, como de lo mental digo, no sé, te cuestionas todo el tiempo si lo que estás haciendo tiene sentido, no, ¿para qué estoy acá? Me falta un poco lo que decías vos, no me concentro, viste, me cuesta hacer foco en las tareas, todo el tiempo dudo de mí, dudo de mis habilidades. Si ese agotamiento mental llega, o el físico, que el físico puede ser, ¿no? Duermo poco, como toda comida chatarra, se me empieza a caer el pelo, fuertísimos dolores de cabeza. Si ese agotamiento mental o físico aparece, hay que pedir ayuda. Ese síntoma nos está mostrando que estamos cayendo en lo que nosotros en el mundo laboral llamamos el burnout, ¿no? Es el síntoma del quemado. El agotamiento mental y físico alarma. El segundo es la despersonalización. Cuando ya todo, ¿no? Es como te da todo lo mismo y todo está me da lo mismo si me baño o no me baño, si como o no como, si hablo o no hablo con la gente. Cuando ya sentís que está todo fuera de tu personalización. Y último, cuando vos, como tercer síntoma, cuando estás en un estadio totalmente de insatisfacción personal y profesional, ¿no? Y ahí lo mejor es, no sé, siento que estoy irritado todo el tiempo, o sea, desde que se me puede caer un cliente hasta se me cayó la lapicera es exactamente lo mismo y me enojo por lo mismo, tengo poca paciencia, estoy totalmente resignado con todo. Ese también es un síntoma donde levantemos la mano y pidamos ayuda, porque esos síntomas sí hablan ya de que si ese agotamiento mental físico, la despersonalización y la insatisfacción personal y profesional se sostienen en el tiempo, ahí sí efectivamente podemos tener grandes problemas de salud física y mental. Así que se los dejo como pista para que todos estemos atentos a eso. Bien, bien. ¿Esto le conviene de alguna manera económicamente y productivamente a las empresas que han decidido migrar a esta modalidad? Lo que siempre digo es que lo que le conviene económicamente a las empresas es que su gente sea productiva. Y si como empresas no estamos pensando, una palabra que trajo Eduardo que es súper importante, en qué ambiente nuestro colaborador está trabajando, la productividad se cae a pedazos. Por eso siempre le digo a las empresas, che, no solo basta que vos le digas al empleado, no te preocupes, trabaja desde tu casa. Es, che, ¿qué hábitos está teniendo? Si yo veo que mi empleado está trabajando en la casa y veo que se pone una reunión atrás de la otra, que me está diciendo desde, che, nos reunimos a la 1 y vos decís, che, ¿cuándo comes? No te preocupes, no como, después como y voy picando. Todas esas, como empresas, tenemos que estar preocupadas por el ambiente en donde la persona trabaja y en qué hábitos esa persona está haciendo, ¿no? Siempre digo, desde que los ves y le decís, che, tenés la misma remera las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces, la preocupación es una preocupación genuina por la persona, para que esté en un ambiente, y claramente, ¿por qué? Porque necesitamos que sean productivos. Entonces, me parece que es importante que las empresas no solo tomemos la decisión de la gente trabaja en casa o no, sino cómo lo hace. Bien, perfecto. Bueno, Lina, como siempre, un gusto conversar con vos sobre estos temas ligados al mundo laboral y, bueno, estos vínculos laborales que también fueron apareciendo en los últimos tiempos. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Ahí estábamos hablando con Lina Zubiría, coach, socióloga, respecto a, traíamos así como título este informe en los Estados Unidos que el trabajo remoto impactó negativamente en la salud mental de los trabajadores.